Este es el arrancador directo, consta de un contactor, dos pulsadores, uno normalmente cerrado, uno normalmente abierto. Este contacto auxiliar lo trae el contactor, entonces ese va a ser la función de enclavamiento para hacer arrancar este motor. Al iniciar la simulación, damos Start, entra el contacto auxiliar y ya queda encendido, queda energizado, y entran los contactos de, de la carga. Entonces aquí queda trabajando el motor. Este es el inversor de giro. Para invertir el giro de un motor trifásico, lo que hay que hacer es permutar dos fases. Entonces, en este caso vemos que están entrando aquí la LE1, L2 y L3 a U1, V1 y W1. Y aquí lo que hicimos fue cambiar esta fase, cambiamos esta fase, la permutamos con esta otra fase. Y ya tiene que trabajar nuestro inversor de giro. Trabajamos con dos contactores. Entonces el contactor 1 me va a hacer girar el motor hacia un lado y el contactor 2 el motor hacia el otro lado. Tiene sus pulsadores, entonces este es el de paro, este es el de marcha en un sentido y este es el de marcha en el otro. Para evitar que vaya a haber un cortocircuito al pulsar los dos botones al tiempo, o que de pronto uno pulse un pulsador para el cambio de giro con el motor trabajando, entonces se utiliza un contacto auxiliar del contactor 2 aquí, normalmente cerrado, para que cuando este esté trabajando lo abra y por ningún motivo vaya a entrar este. Y lo mismo acá, un contacto auxiliar del contactor 1 para que cuando contactor 1 esté trabajando, por ningún motivo vaya a entrar contactor 2. Entonces vamos a verlo. Pulsamos y aquí arranca en este sentido. Entonces como podemos ver aquí, por más de que yo pulse acá, no me va a entrar el contactor 2. Esa es una medida de protección para evitar un cortocircuito. La única forma de hacer mi inversión de giro, tengo que parar el motor y ahí sí acciono el el otro sentido de giro. Entonces aquí se ve la flecha que está cambiando el sentido de giro y por más de que yo pulse mi otra señal, no me va a trabajar. Así funciona el inversor de sentido de giro de motor trifásico. Bueno, este es un arrancador en estrella. Básicamente es el mismo arrancador directo, pero hay una configuración especial aquí en el motor para que trabaje en estrella. ¿Qué quiere decir que trabaja en estrella? Que tenemos las tres bobinas, una por cada fase, y están unidas las tres en un punto específico formando una estrella. Y aquí entra la corriente por la punta de la bobina y se encuentran en el nodo de centro. Entonces, iniciamos la simulación y arrancamos el motor. Y ahí arrancan el motor en la configuración estrella. Estas configuraciones estrellas se utilizan para aumentar la capacidad de voltaje de los motores. Este es un arrancador del motor en triángulo o delta. Es exactamente el mismo arrancador básico con un contactor, pero entonces el cambio está aquí en la configuración de las bobinas. Esta configuración consiste en conectar el final de una bobina con el principio de la otra, y así sucesivamente. Así se conectan las tres bobinas formando un triángulo y se alimenta por cada punto. Entonces, en este caso, la alimentación en U1 entra y la salida es U2. Entonces, U2 está conectada, como se ve aquí, con el principio de V1, que es la siguiente bobina, y la salida de V2 está conectada con la entrada de W1, que a su vez está conectada con la entrada de U1, formando un triángulo. Entonces así se conecta para que arranque en triángulo.
hacemos la simulación y ahí arranca nuestro motor. Estas conexiones en triángulos se utilizan para alta potencia en motores, pero a voltajes no tan altos. Este es un arranque de dos motores en dos etapas. Entonces tenemos el contactor 1 con sus respectivos pulsadores, el contactor 2 con sus respectivos pulsadores, y cada contactor está manejando un motor. Entonces en este caso accionamos el contactor 1 y arranca nuestro primer motor. Y este tiene un contacto auxiliar del contactor 1 acá, que quiere decir que desde que no esté trabajando el motor 1, el motor 2 no puede arrancar. Ya podemos arrancar nuestro motor 2 acá, y ahí arrancó. Y lo podemos parar y arrancar cuantas veces queramos, siempre y cuando el motor 1 esté trabajando. Si el motor 1 no está trabajando, vamos a desenergizar. Si el motor 1 no está trabajando, entonces el motor 2 no puede trabajar. Aquí no está trabajando el motor 1, por más de que intentemos encender el motor 2, no va a trabajar. No, él no va a encender porque le falta la entrada con este enclavamiento que tiene acá. Entonces así funciona el motor en este arranque para dos motores en dos etapas. Este pulsador puede ser un pulsador manual o puede ser un sensor que nos dé alguna señal para que este arranque. Este es nuestro montaje LIFO. También es un arrancador, digamos que de dos etapas de dos motores. Entonces tenemos nuestro contactor 1 que controla el primer motor y el contactor 2 que controla el segundo motor. A diferencia del anterior, este LIFO no permite apagar el motor 2, el motor 1, siempre y cuando el motor 2 esté encendido. Es decir, el motor 2, el de motor 2 siempre depende del motor 1, pero el motor 1 también depende del trabajo del motor 2. Entonces, al entrar el motor 1, cuando entramos el motor 1 y entra a trabajar el motor 1, entonces ya él arranca a trabajar y ya queda habilitado primero de todo el enclavamiento de A1 acá para que quede trabajando el motor, pero también habilita el motor 2. Entonces ya podemos arrancar el motor 2. Listo, entonces el motor 2 quedó trabajando y lo podemos parar y arrancar cuando querramos, siempre y cuando el motor 1 esté trabajando. Entonces ahí está parado. Pero si el motor 2 está trabajando, el motor 1 no va a parar. Entonces aquí le damos la parada y él no sigue porque está enclavado con el motor 2. Entonces hasta que el motor 2 no pare, el motor 1 no para. Así es el montaje, así funciona nuestro montaje LIFO. Que hasta que el motor 2 no pare, el motor 1 no puede parar.